Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 21 y el capítulo 22 del primer libro de los Reyes. Ya con estos capítulos terminamos el primer libro de los Reyes, mis hermanos. Hoy Dios nos quiere hablar de algo muy importante que ustedes y yo lo vamos a escuchar en la lectura. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Nabot, un hombre de la ciudad de Israel, tenía una viña que estaba al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: «Déjame tu viña, para que me sirva de huerto para hortalizas, ya que está junto a mi casa. Yo te daré por ello una viña mejor, o si te parece bien, te la pagaré como es debido». Nabot le respondió: «Líbreme Dios de que vaya yo a dar la herencia de mis padres». Ahab, pues, se fue a su casa triste y enojado por la respuesta de Nabot, que quería guardar la herencia de sus padres. Se acostó sin querer comer y con la cara hacia la pared. Jezabel, su esposa, vino a verlo y le preguntó: «¿Por qué estás triste y no comes?». Él le respondió: «Estuve conversando con Nabot para que me vendiera su viña, o si prefería me la cambiara por otra viña más buena, pero me respondió: no quiero dártela». Su esposa Jezabel le contestó: «Y tú eres el que manda en Israel. Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Israel». Jezabel escribió cartas en nombre de Ahab y les puso el sello de éste. Envió las cartas a los ancianos y a la gente importante que vivían junto a Nabot. En las cartas decía: «Ordenen un ayuno con asamblea y hagan que Nabot se siente al frente de la reunión general de la ciudad. Traigan a 2 malvados que declaren en su contra. Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Y luego échenlo fuera de la ciudad y tírenle piedras hasta que muera». Los ancianos y dirigentes de la ciudad donde vivía Nabot hicieron lo que Jezabel había ordenado en las cartas que les había escrito. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot ante el pueblo. Entonces los malvados se pusieron delante de él y lo acusaron diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Lo hicieron salir de la ciudad y lo mataron a pedradas. Enviaron a decir a Jezabel: «Nabot fue apedreado y murió». Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Ahab: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que no te la quiso vender por dinero, pues ya no vive, ha muerto». Apenas escuchó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Una palabra de Yahvé llegó a Elías de Tisbé diciéndole: «Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Está en la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Le dirás esto de mi parte: así que después de matar te adueñas de la herencia». Luego le dirás: «En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán la tuya». Ahab dijo a Elías: «¿Me encuentras aquí, enemigo mío?». Este respondió: «Aquí te encuentro, porque tú has actuado como un pérfido y has hecho lo que no le gusta a Yahvé. Por eso yo mismo traeré el mal sobre ti, barreré tu descendencia y exterminaré todo varón de tu familia. Tu descendencia desaparecerá como la de Jeroboam y la de Baasá, porque arrastraste a tu pueblo al pecado y a mí me has enojado. Tus hijos no serán sepultados. A los de tu familia que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña». También ha hablado Yahvé contra Jezabel, tu esposa. Los perros comerán a Jezabel en el campo de Israel. No hubo como Ahab, que se prestara a hacer el mal a los ojos de Yahvé, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue muy abominable, ya que seguía los repugnantes ídolos, igual que los amorreos, a quienes Yahvé
quitó el país para dárselo a Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, rasgó sus ropas y se puso un saco sobre el cuerpo. Ayunó y se acostó con el saco puesto, y andaba cabizbajo. Yahvé habló a Elías de Tisbe y le dijo: ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por ello no mandaré el castigo durante su vida. En vida de su hijo, la desgracia caerá sobre su familia. Transcurrieron 3 años sin guerra entre Aram e Israel. Al tercer bajó Josafat, rey de Judá, donde el rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus servidores: Ustedes saben que Ramot de Galaad nos pertenece, y no hacemos nada para rescatarla de manos del rey de Aram. Y preguntó a Josafat: ¿Quieres venir conmigo para atacar a Ramot de Galaad? Josafat respondió: Al rey de Israel, somos los dos una misma cosa, y una misma cosa son tu pueblo y el mío, tus caballos y los míos. Josafat, rey de Judá, dijo al rey de Israel: Te pido por favor que antes de partir a la guerra consultemos primero a los profetas de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran unos 400 hombres, y les dijo: ¿Debo atacar a Ramot de Galaad o no lo hago? Ellos respondieron: Sube, porque Yahvé te la entregará. Josafat preguntó: ¿No hay aquí otros profetas de Yahvé a quienes podamos consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat: Hay todavía un hombre a quien podríamos pedir una respuesta de Yahvé. Es Miqueas, hijo de Gilmá, pero yo lo aborrezco, porque siempre me anuncia desgracias y nunca algo bueno. Josafat lo reprendió: No hable así. El rey de Israel pues llamó a un funcionario y le dijo: Tráeme inmediatamente a Miqueas, hijo de Gimlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de gala ante la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban en trance delante de ellos. Uno llamado Sedecías, hijo de Cananá, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: Dice Yahvé, con estos cuernos herirás a Aram hasta matarlo. Todos los profetas decían lo mismo: Sube contra Ramot de Galaad, que tendrás éxito. Yahvé la entregará en tus manos. El funcionario que había ido a buscar a Miqueas le habló así: Mira que todos los profetas están de acuerdo en que al rey le irá bien. Procura hablar con ellos y anuncia algo bueno. Miqueas respondió: Por la vida de Yahvé, yo diré solamente lo que él me diga. Cuando llegó donde el rey, éste le preguntó: Miqueas, ¿debemos atacar a Ramot de Galaad o no? Y Miqueas respondió a ellos: Ataca y vencerás, pues Yahvé te la entregará. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces te debo preguntar para que me digas la verdad en nombre de Yahvé? Entonces Miqueas dijo: He visto a todo Israel disperso por las montañas, como rebaños sin pastor. Dice Yahvé: Esa gente que ya no tiene amo, que cada uno vuelva a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te decía yo que nunca me anuncia el bien, sino solo el mal? A lo que Miqueas respondió: Escucha pues, lo que Yahvé me dio a conocer. He visto a Yahvé sentado en su trono, y a toda la corte celestial que estaba de pie a su lado, unos a su derecha y otros a su izquierda. Y Yahvé les preguntó: ¿Quién engañará al rey de Israel para que suba a la ciudad de Ramot y que allí muera? Unos decían una cosa y otros otra. Se adelantó pues un espíritu y dijo a Yahvé: Yo lo engañaré. Yahvé le preguntó: ¿En qué forma? El espíritu respondió: Iré y pondré la mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahvé dijo: Tú lograrás engañarlo. Anda y hazlo. Ahora pues, Yahvé puso la mentira en la boca de tus profetas que están aquí, porque él ha decidido tu muerte. Sedecías, hijo de Cananá, se acercó y dio una bofetada a Miqueas, diciendo: ¿Cómo se ha ido de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? Miqueas contestó:
Lo sabrás el día en que vayas escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen preso a Miqueas y llévenselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y díganle: encarcelen a este hombre y ténganlo a ración estricta de pan y agua, hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas respondió: si vuelves victorioso será señal de que Yahvé no ha hablado por mí. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, fueron a atacar a la ciudadela de Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: me disfrazaré antes de empezar el combate, pero tú llevarás tus propias vestiduras. Y el rey de Israel fue al combate disfrazado. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de los carros: no ataquen a ningún chico o grande, sino solo al rey de Israel. Por eso, cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, pensaron que era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Pero Josafat lanzó un grito de guerra y al ver que no era el rey de Israel, se apartaron de él. En esos momentos uno de los arameos disparó una flecha sin haber a quién apuntar, e hirió al rey de Israel entre la parte alta y la parte baja de su coraza. Este dijo al conductor de su carro: da la vuelta con las riendas y sácame de aquí, pues no me siento bien. Pero la lucha era muy violenta aquel día, y el rey de Israel fue sostenido en pie en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría por el fondo de su carro, y en la tarde murió. Al anochecer se corrió la voz siguiente por el campamento: cada uno a su ciudad, cada uno a su tierra. El rey ha muerto. Muerto pues el rey de Israel, fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Pero habían lavado el carro con abundante agua junto al estero de Samaria, de modo que los perros lamieron la sangre y las prostitutas se bañaron en ella, según lo que había dicho Yahvé. Lo demás referente a Ahab está en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Allí mencionan sus obras, la casa de marfil que construyó y las ciudades que edificó. Cuando Ahab se hubo acostado con sus padres, su hijo Ocosías le sucedió. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá el año cuarto de Ahab, rey de Israel. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre Azuba era hija de Silhi. Siguió las huellas de Asa su padre, y no se desvió nunca de ellas, portándose correctamente a los ojos de Yahvé. Pero no desaparecieron los santuarios de las lomas, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y perfumes en ellos. Hubo paz entre Josafat y el rey de Israel. Lo demás referente a Josafat, sus hazañas y sus guerras, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Eliminó también de su país al resto de los afeminados que se dedicaban a la prostitución sagrada, y que Asa no había suprimido. No había entonces rey en Edom, sino que lo administraba un gobernador. Josafat construyó barcos de Tarsis para ir a Ofir en busca de oro, pero los barcos fueron destrozados en Azion-Gaber, así que el viaje fracasó. En otra ocasión, Ocosías, hijo de Ahab, hizo a Josafat la siguiente propuesta: ¿quieres que mis servidores acompañen a los tuyos en los barcos? Pero Josafat se negó. Cuando Josafat se acostó con sus padres, los sepultaron al lado de ellos en la ciudad de David, y Joram, su hijo, le sucedió. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar en Samaria como rey de Israel, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años. Se portó mal con Yahvé, siguiendo los ejemplos de su padre y de su madre. Imitó a Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Sirvió a Baal y se postró ante él. Ofendió a Yahvé, Dios de Israel, como lo había hecho su padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones.
con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy culminamos este primer libro de los Reyes. Nos habla la palabra de Dios del pecado que había cometido el rey Nabot. Pues él quería obtener la viña que era del rey Ahab. Que Nabot tenía una viña y Ahab quería comprársela. Nos dice la palabra de Dios. Le dijo Ahab a Nabot: déjame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, ya que está junto a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor, o si te parece te la pagaré como es debido. Pero Nabot no quiso. Nabot se negó a darle esa viña a Ahab. Ahab pues se fue triste a su casa. No quiso comer ni nada. Y su esposa Jezabel le dijo: tú eres el que manda en Israel. Levántate, come, que yo voy a hacer que esa viña sea tuya. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Mató a Nabot. Lo mató. Lo mandó a matar, para así quedarse con esa herencia. ¿Qué pecado tan grande ha cometido esta gente hoy, no? ¿Qué pecado tan grande? Por solamente querer algo. Porque claro, la viña de Nabot era mucho mejor que la de ellos. Y querían hacer lo imposible para obtener eso. Porque tenían envidia porque era mejor que las viñas de ellos. Y bueno, y esta mujer hizo lo posible y mató a Nabot. Y por ese castigo Dios, esas dos parejas murieron también. Más adelante nos dice la palabra de Dios que Ahab y su esposa murieron por castigo de Dios, porque habían cometido un pecado y no estaba bien lo que habían hecho, por la envidia. Y lo que Dios nos quiere enseñar hoy es esto: que tengamos mucho cuidado con el pecado de la envidia. Mire lo que hizo la envidia con estas personas, hasta el punto de matar a Nabot para conseguir esa viña que era mejor que la de ellos. Tengamos mucho cuidado, hermanitos, con este pecado. Tengamos mucho cuidado de caer en ese pecado. La palabra de Dios hoy nos enseña que este pecado no es bueno, que este pecado no es nada bonito. Fíjense cómo esa envidia llenó ese corazón de esa mujer y de este hombre, y les hizo hacer lo que no tenían que hacer: matar a una persona para poder conseguir lo que querían. ¿Creen ustedes que Dios iba a tener perdón de ellos? Tal vez no, o tal vez sí, porque Dios es misericordioso. Pero el pago que tuvieron ellos fue el mismo: murieron también. Entonces hoy la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros, hermanitos, que como buenos cristianos nosotros debemos alejarnos de ese pecado de la envidia, que debemos ser más solidarios, debemos ser más cercanos, más humildes con las personas y no ser envidiosos, porque eso sí está mal, que ustedes y yo seamos envidiosos con nuestros hermanos. Eso sí está mal. Que hoy Dios pues nos haga comprender de esta lectura que podamos nosotros entender que la envidia es mala, que la envidia no lleva a ninguna buena experiencia, que no nos lleva a ningún buen camino. Pidámosle a Dios pues que esta palabra de hoy
haga de nuestros corazones un corazón mejor y que limpie de nuestros corazones ese pecado de la envidia. Pidámosle a Dios pues que nos libre de ese pecado, para que ustedes y yo podamos seguir en comunión, podamos seguir viviendo en paz, en armonía con nuestros hermanos y con Dios. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.